Bueno, le contábamos, por supuesto, al comienzo de la pauta que había mucha preocupación a propósito de esta liberación de un sujeto vinculado al Tren de Aragua, eventualmente un sicario que habría participado del asesinato del denominado Rey del Barrio Meix. A esto se suma la denuncia por amenaza en contra de la diputada Camila Musante, que en este mismo tribunal, el octavo tribunal, ha dejado sin efecto la detención de un sujeto pese a haber amenazado a la parlamentaria, pese a haber reconocido este delito, y es por eso que queremos profundizar en este tema. Camila Musante con nosotros acá en el estudio. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, me imagino que como todo el país, muy preocupada, observando cómo la justicia, que se dice que funcionan las instituciones, no está reaccionando como uno esperaría. Y no hablo de mi caso en particular, solamente que yo efectivamente recibí amenaza de muerte en un contexto de pronunciarme sobre la votación de extranjeros en Chile, con un mensaje adicional que decía de cortesía del Tren de Aragua, sino que me parece bastante impresentable que cuando hay un sujeto identificado, que se le ha tomado declaración, que reconoce los hechos, el tribunal, el octavo juzgado de garantía, decida no tomarlo detenido y la Fiscalía decía no proceder a la formalización de la investigación. En paralelo vemos cómo este famoso sicario del llamado Rey de Meix queda en absoluta libertad, mientras que la jueza se quedaba dormida durante la audiencia. Entonces, las instituciones no están funcionando como esperamos y no están funcionando en un contexto donde el crimen organizado avanza en nuestro país. Diputada, ¿podemos conocer más detalles de la denuncia de usted? Porque usted presenta esta denuncia, ¿cuándo hace la presentación de la denuncia? ¿Cuándo se produce la amenaza y en qué contexto ocurre? La amenaza se produce bajo un contexto donde yo me pronuncio sobre la votación de extranjeros en Chile. También yo he hecho en innumerables ocasiones intervenciones contra el crimen organizado. Ahora sobre la votación, si va a ser con multa o sin multa. Así es. Y yo la verdad es que en una intervención comenté que incluso las condiciones que existen hoy podrían dar pie para que miembros del Tren de Aragua pudiesen ejercer el derecho a voto en Chile. Y eso generó muchísimas reacciones. Yo en otras ocasiones también he recibido amenazas y he generado las denuncias correspondientes, pero hay una que nos llamó muchísimo la atención y que decía textualmente que ojalá yo apareciera muerto en una bolsa negra por cortesía del Tren de Aragua. Eso, perdón, a través de redes sociales. Así es. ¿A su Instagram o a su Twitter A mis personal? cuentas oficiales de redes sociales. ¿Y se logró dar con la identidad de esta persona? Así es. Esta denuncia yo la ingresé hace 3 semanas atrás. No la quise hacer pública para no afectar las diligencias de la investigación. Esperaba que existieran resultados de manera rápida. Lamentablemente los resultados no fueron los que yo esperaba, porque pese a que el fiscal solicitó una orden de detención contra la persona que fue identificada, a quien se le tomó una declaración y confesó que realmente había realizado esa amenaza de muerte en mi contra, el octavo juzgado de garantía decidió rechazar la solicitud de detención y la Fiscalía no procedió a formalizar a este sujeto. O sea, básicamente nos quedamos en una situación de impunidad y yo con una sensación de que las instituciones no funcionan tan bien como uno quisiera. Ahora, diputada, para entenderlo, porque además la vinculación es directa con el octavo, que hoy día está naturalmente siendo objeto de esta investigación. Exacto, y siendo cuestionado. Siendo cuestionado por estas 3 comunicaciones. Nosotros tuvimos una oportunidad, lo hizo nuestro productor Rodrigo Pizarro, de conversar con la jueza. Ella dio su versión, que esto sería un error porque ella efectivamente no dice, yo no he cometido delito alguno, no hay aquí dolo, pero eso tendrá que ser investigado. Pero es el mismo tribunal. ¿Esta persona que usted la amenaza es un ciudadano chileno o es un ciudadano extranjero? Porque está completamente identificado. Sí, es un ciudadano extranjero. ¿Venezolano? Sí, de nacionalidad venezolana. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque parte de lo que dice la jueza en esto dice que en la constancia de los hechos que señala, el juzgado afirmó que, y se lo voy a leer entre comillas para que usted me cuente su parecer al respecto, ¿qué es lo que dice el juzgado cuando decide no perseverar en esto y no dejar de prisión preventiva a este sujeto? No se han aportado antecedentes que acrediten siquiera indiciariamente, señala, la vinculación del imputado con alguna organización criminal y su único antecedente corresponde a una causa por hurto del año 2019. Además, afirmaron que se trata de amenazas simples cuya penalidad no reviste especial gravedad. La jueza dice que, primero, el tipo, si bien puede ser una persona de origen extranjero, no tiene vinculación, no hay antecedentes que lo vinculen a una organización criminal, pese a que él dice que cortesía del Tren de Aragua en la comunicación, entiendo. Así es. Y adicionalmente dice que las amenazas son amenazas simples, que no revisten ni siquiera el carácter de delito. ¿Qué le parece a usted esto? A mí me parece grave porque yo entiendo que si solicito que una parlamentaria, una autoridad termine en una bolsa negra por cortesía
del Tren de Aragua, una de las bandas de crimen organizado más peligrosas de nuestro país, no lo podría calificar como simple. Ahora, yo no soy jueza, no es ese el rol en el Estado que me corresponde, pero sí he sido una parlamentaria muy activa en combatir las redes de corrupción y precisamente en el Poder Judicial. Yo soy querellante de varias causas judiciales por la red de tráfico de influencias que opera en la justicia. Y precisamente este tipo de actuaciones, y no me refiero a mi causa en particular, sino por ejemplo lo que ocurrió respecto a la liberación del sicario del Rey de Meix y otras cuestiones más que hemos visto que son bastante impresentables. Yo me pregunto, y lo mismo estarán preguntándose todos los chilenos y chilenas, ¿a qué le está respondiendo la justicia? ¿Está respondiéndole a los chilenos y chilenas? ¿Está respondiéndole al derecho? ¿O está respondiendo a los llamados de bandas criminales? Yo quisiera saber, Iván, ¿cuándo vamos a tomar medidas urgentes para conocer si es que existe algún tipo de financiamiento irregular en el Poder Judicial? Abrir de una vez por todas las cuentas bancarias de todos los que pertenecemos al Estado. Me incluyo a los parlamentarios, porque creo y veo con mucho riesgo cómo el crimen organizado se va tomando a nuestras instituciones. Diputada, me Estamos quiero en quedar un con esa contexto frase. complejo. Sí, es que precisamente el contexto por el cual atraviesa el país no admite medias tintas y me No gustaría admite medias tintas, que usted estoy de fuera clara acuerdo. al respecto, porque hemos visto casos de corrupción o de penetración del narco, lamentablemente hay que decirlo, uno no puede alegrarse de esto y tiene que alarmarse de esto, en Carabineros, en la PDI, en Gendarmería, en el Poder Judicial, en algunos municipios, últimamente en la Fuerza Aérea y también en el Ejército. Son casos extremadamente graves. ¿Usted ve que hay aquí un atisbo de dolo en esta actuación del octavo juzgado? Porque usted dice, ¿a quién le responde la justicia? ¿A los ciudadanos que viven en este país o a otro tipo de organizaciones? ¿Usted cree que hay algo de eso detrás de este caso, la liberación de este sicario y el caso suyo, que es amenazada de muerte, y el sujeto reconoce la amenaza de muerte y queda en libertad? Mira, Iván, yo no me permito como diputada y como mujer de Estado creer en las coincidencias. Yo no puedo afirmar si hay dolo o no, me corresponde a mí calificarlo, pero yo no creo en las coincidencias. Y estos son hechos que podemos constatar hoy. Fue dejado en libertad el sujeto que habría cometido sicariato contra el Rey de Meix por el octavo juzgado de garantía. Fue también dejado en libertad la persona que me amenazó de muerte de una manera muy explícita. A mí me llegan muchísimas amenazas de todo tipo, prácticamente a diario. Pero esta nos pareció particularmente grave. Porque es verosímil. Porque es, no solamente porque es que la puede amenaza, ser... para que se empiecen a investigar como delito, tiene que ser una amenaza creíble y verosímil. Es decir, ojalá amanezca muerto. Porque usted lo que le decía la frase era que usted apareció en una bolsa de plástico negra, algo así, ¿no? Sí. Cortesía del Tren de Aragua. Así es. Y usted estaba justamente en la discusión parlamentaria a propósito de si se debía otorgar o no el derecho de voto con multa incluida obligatoriamente a los ciudadanos extranjeros. Y donde además hice una referencia precisamente a que se podría dar una hipótesis a que integrantes de esa banda pudiesen ejercer el derecho a voto. Entonces, a mí no me pareció que era una amenaza que fuese casual, y por eso es que yo hubiese esperado que se tomara con mayor seriedad y que se investigara. Porque ¿qué pasa, Iván, cuando en un país a las autoridades que presentamos recursos, presentamos acciones judiciales para combatir la corrupción en el Poder Judicial, nos amenazan y el Estado no actúa? Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en México. Yo no quiero que eso le ocurra a Chile. Entonces, en eso yo esperaría que tanto el Ministerio Público como los tribunales de justicia actuaran con la mayor celeridad, porque si no, ¿en qué tipo de país nos vamos a convertir? En uno donde las autoridades no pueden alzar la voz para combatir la corrupción porque si no terminan en una bolsa negra o con un balazo en la cabeza. Ahora, diputada, usted tuvo la oportunidad de estar frente a este sujeto. ¿Cómo se dio esta denuncia suya? ¿A usted le llega esto por redes sociales? ¿Estampa la denuncia hace, ¿cuánto, 3 semanas atrás? Así es, hace 3 semanas ¿Hubo alguna atrás. audiencia a la cual usted concurriera? No ha existido ninguna audiencia porque no se ha procedido a la formalización de la investigación y el juzgado de garantía, el octavo, decidió rechazar la orden de detención. Por lo tanto, yo no he tenido ninguna respuesta de la justicia, que no la exijo ni la clamo por una situación personal, Iván. Yo la verdad es que tengo absoluta convicción del ejercicio de mi cargo, lo enfrento con toda la valentía, sino porque creo que esta es una pésima señal y pienso que muchas personas están en sus casas preguntándose si una diputada con todo el nivel de alcance y también de exposición que ha existido durante el día de hoy a propósito de esta denuncia de amenaza de muerte en mi contra, no puede tener una reacción. ¿Qué queda
para el ciudadano común y corriente. Y eso es lo que yo no quiero que impere en nuestro país, no quiero que se instale el miedo. Y no quiero mucho menos que las autoridades que nos atrevemos activamente a combatir la corrupción en el Poder Judicial para defender la justicia, quedemos en una posición tan expuesta y tan indefensa. Diputada, ¿qué reacción hubo del Ministerio Público frente a su denuncia? Usted la hizo porque hay varias maneras de ingresar una denuncia al sistema. Uno puede ir por Carabineros, por la PDI, por el Ministerio Público. ¿Usted la ingresa por el Ministerio Público? Así es, yo ingreso la denuncia a través del portal en línea de mi fiscalía, Sí. donde uno ingresa con su clave única, doy todo el detalle, adjunto... ¿La contactó alguien del Ministerio Público a usted? Sí, a mí me contactaron del Ministerio Público, me contactaron de la Fiscalía Sur, que es la que está llevando mi causa, también me contactaron de la Policía de Investigaciones, por cierto, y por cierto nosotros tenemos la posibilidad de solicitar una protección especial, escolta, a propósito de la investidura del cargo, que yo la solicité para hacerla efectiva, ya que me tomo bastante en serio este tipo de amenazas en el contexto que se dio. Yo, efectivamente, generé un pronunciamiento. También me pronuncié respecto de la banda del Tren de Aragua y recibo luego esta amenaza de muerte en mi contra. Pero a mí lo que me parece más grave de toda esta situación, Iván, es finalmente cómo vemos que los tribunales terminan dejando en libertad a personas que está bien. Yo creo en el derecho a la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Tienen derecho a un juicio, pero no puede ser que hoy día los juzgados separen al país sin tener una explicación válida para dejar en libertad, ya sea alguien que amenaza de muerte a un parlamentario, ya sea al sicario del rey de Meix, ya sea a 17 funcionarios de Carabineros, que entiendo que también ocurrió dentro del mismo octavo juzgado de garantía. O sea, sumamos y seguimos. Y no estamos en un contexto sencillo, estamos en un contexto donde hace unos días atrás nos enteramos de una cantidad preocupante de droga en un cuartel del Ejército, de un intento de traslado de ketamina por parte de un avión de la FACH. Entonces, si nosotros no despertamos y no actuamos hoy... Y también de una entrega del Ejército un par de semanas antes, casi 200 kilos. Si nosotros no actuamos hoy y permitimos que el crimen organizado se termine tomando el Estado, que se termine instalando en el Poder Judicial, que se termine enquistando las Fuerzas Armadas, la verdad es que cuando despertemos ya va a ser demasiado tarde y nos habremos transformado en México. Diputada, usted decía que no cree en coincidencias, decía como mujer de Estado no creo en coincidencias. ¿Usted ve un patrón, una manera de comportarse, una manera de dictaminar justicia de parte de esta magistrada del octavo? Porque usted cita su caso, evidentemente hoy día estamos hablando de la situación de la liberación muy poco comprensible de este sicario, que hoy día evidentemente tiene orden de captura incluso internacional, y además usted cita el caso de los otros carabineros que también habían sido objeto de amenazas en ese mismo tribunal. ¿Hay un patrón de comportamiento que tiene que ser investigado? Se lo pregunto porque hoy hubo una reunión entre el fiscal nacional, la ministra presidenta subrogante de la Corte Suprema y también el ministro de Justicia, donde se adopta una serie de medidas, entre otras una mesa técnica para coordinar mejor las instituciones, que es una cuestión que uno esperaría existiera sin la necesidad de este escándalo. ¿Ve usted un actuar que es sospechoso de parte de este tribunal en particular? A mí me parece, insisto, no puedo creer en las coincidencias, si bien dentro de un juzgado existen hartos magistrados que integran, de hecho no necesariamente tienen que ser los mismos que han conocido estas causas, claramente que hay una irresponsabilidad en cómo se está actuando a la hora de tomar definiciones tan importantes como es el haber dejado en libertad a este sujeto, que claramente su libertad es un peligro para la sociedad. Me refiero al sicario del rey de Meix, el actuar, o más bien no actuar, ante una amenaza de muerte de una parlamentaria que, insisto, yo he sido muy activa en combatir las causas de corrupción y he asumido personalmente como querellante en varias causas donde precisamente se investiga el Poder Judicial por esta incertidumbre de a quién responde la justicia. Si cuando estalla, y me voy a ir un poquito más atrás del contexto actual, cuando estalla el caso Hermosilla, cuando nos enteramos de que había un operador político que llamaba a ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones para decirles que fallar, ¿cuál es nuestra preocupación? Que la justicia esté respondiendo a otros intereses, ya sean intereses económicos, ya sean los intereses de bandas criminales, pero no a los chilenos y chilenas, que no sea para resguardar el derecho y la ley, que para eso existen los jueces en nuestro país. Entonces, ya estamos cruzando varias líneas donde yo creo que estamos en un punto de no retorno. Tú sabes que desde el año pasado se adoptó una decisión por parte del Poder Judicial que es no hacer público
los rostros y nombres de los magistrados Pasó, que de hecho, siguen causas de crimen organizado. pasó en el norte con el Se caso del Tren del hace Agua. por una razón que yo la comprendo, que es resguardar su integridad personal. Pero por otro lado, tenemos una medida menos de transparencia. Entonces, cuando aparecen este tipo de actuaciones, lógico que uno se pregunta, ¿quién está operando? ¿A quién están respondiendo estos jueces? Diputada, lo que usted ha dicho me parece que reviste una gravedad muy grande. Una amenaza de muerte contra un parlamentario es totalmente inaceptable y sobre todo porque se instala la sospecha, por lo que usted ha señalado, que eventualmente esta magistrada esté respondiendo a intereses distintos de el entregar e impartir justicia, que es lo que debe inspirar a todo juez. ¿Se debe convocar al Consejo de Seguridad Nacional? Es una cuestión que varios parlamentarios han solicitado, sobre todo oposición, no dado su caso o no dado el caso de este sicario, sino que dado el contexto del cual hablábamos, donde lamentablemente el narcotráfico, específicamente el Tren del Agua, está penetrando instituciones que son muy relevantes para la seguridad y el funcionamiento del país. ¿Es momento de convocar al Consejo de Seguridad Nacional? Total, yo absolutamente, Iván, y no quiero que quede ninguna duda. Esto, al margen de las amenazas que yo recibí, de hecho, la semana pasada emití un pronunciamiento público haciéndole un llamado al presidente Gabriel Boric para que convoque al Consejo Nacional de Seguridad, porque si no somos capaces de actuar hoy, la verdad es que creo que ya va a ser demasiado tarde si permitimos que el crimen organizado, que bandas criminales como el Tren de Aragua terminen permeando todo el Estado. No podemos permitirnos o tomar riesgos en que el Tren de Aragua o las bandas de crimen organizado continúen permeando en el ejército, que terminen operando los fallos judiciales y que finalmente los parlamentarios o los alcaldes, que también son muy amenazados cuando combaten el narcotráfico, a propósito de los procedimientos policiales que se realizan, de la destrucción de narcomausoleos. No podemos permitirnos que quienes hoy día queremos combatir la corrupción terminemos en una posición de indefensión. Y yo creo que se hace urgente que el presidente Gabriel Boric cite al Consejo Nacional de Seguridad. Esto no es una cuestión de sector político, esto no tiene que ver ni con ser oficialista ni ser de oposición. Acá todos los parlamentarios, todos los políticos, independientes de nuestro sector, tenemos que unirnos frente a un enemigo común que se llama crimen organizado. ¿Falta decisión política detrás de esto? Porque efectivamente no es usted la primera parlamentaria que hace este llamado y no ha habido una respuesta favorable. Como en su minuto no había una respuesta favorable para los estados de excepción en la macrozona sur cuando ese era el tema, o en la zona norte cuando las fronteras eran un verdadero colador por donde usted podía pasar cuando quería y a la hora que quería. ¿Falta algo de decisión política acá? Yo creo que lo que falta es rapidez. Yo creo que lo que va a marcar la historia de nuestro país es si se actúa con celeridad, si frenamos hoy, que creo que aún estamos a tiempo, esta crisis del narcotráfico y del crimen organizado para que no termine por corromper todas nuestras instituciones, porque ya mañana va a ser demasiado tarde. Creo que estamos en un punto de no retorno, Iván, y en esto no hay que ser de un sector político o del otro para darse cuenta. Yo esperaría que con un sentido de Estado se convoque al Consejo Nacional de Seguridad y defendamos nuestras instituciones del enemigo común que tiene Chile, que se llama crimen organizado. Diputada, sin detalles, porque efectivamente aquí cuando está en riesgo la seguridad y la integridad de una persona, al margen de que usted sea parlamentaria o fuera una ciudadana sin cargo público, uno empieza a cambiar la rutina. Quien ha sido víctima de violencia o de amenaza de violencia, naturalmente esto altera la vida de las personas. Usted ya hoy día anda con seguridad personal. Me imagino yo que eso ha significado que en el último tiempo usted haya tenido que mirar de manera distinta su día, su agenda, a quién recibe, a dónde va a terreno. Esto ha impactado, y disculpe que le saque lo público, pero naturalmente acá hay un tema que también impacta mucho en la calidad de las personas y la gente que está expuesta al crimen, a las incivilidades todos los días lo va a entender. O sea, hay gente que hoy día deja de ir a ciertos lugares porque teme ser asaltada, cambia sus rutinas para evitar ser víctima de un portonazo, antes de entrar a su casa espera a ver si es que viene o no viene un vehículo para que no... Todo lo que uno sabe que le pasa a la gente, la persona que va en la calle, la persona que va en la micro, la persona que va en el metro. Usted como parlamentario hoy día tiene una situación que no tenía hace un tiempo atrás y que tiene que tener escoltas de seguridad porque ha sido amenazada de muerte por una banda, por un sujeto que se identifica o dice que ojalá el Tren de Aragua la deje a usted, bueno, asesinada en una bolsa de plástico, disculpe que se lo diga así, pero esa es la verdad. ¿Esto le ha significado un cambio en su rutina? ¿Ha impactado también de esa manera? Por supuesto, yo he tenido que tomar medidas de seguridad distintas o tenido que reforzar las medidas de seguridad en el día a día, pero le quiero decir a todos los chilenos y chilenas que
nos están mirando que de ninguna manera ni estas acciones ni otras, como en el pasado, que he recibido también amenazas, van a cambiar el rumbo de mi trabajo parlamentario. Yo sigo con la misma convicción y con la misma fuerza y valentía de siempre para combatir la corrupción en nuestras instituciones. Creo que es un cáncer que tenemos que erradicar de raíz y estoy muy convencida de que más que nunca nos urge una reforma estructural dentro del Poder Judicial para resguardar la independencia de los jueces y juezas, para que no sean ni un operador judicial ni una banda criminal los que decidan las riendas de la justicia de nuestro país. Así es que tomaré todas las medidas que considere que sean necesarias, no solo para resguardar mi integridad, sino también la de mi trabajo parlamentario que se la debo a mi país. Diputada Camila Busante, le damos las gracias por haber estado junto a nosotros acá en el canal 24 Horas. Nos quedamos atentos, por supuesto, a la investigación de su caso. Me parece que puede reabrirse, hay instancias de apelación para reabrirlo. Y también si este llamado a citar al Consejo de Seguridad Nacional, que no lo hace usted solamente, sino que parlamentarios también de oposición han hecho este llamado, ¿tiene o no alguna recepción? Que tenga buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván.